saludo cordial, Honduras. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su mañana cada día de lunes a viernes a través de TV Azteca Honduras. En este foro plural, hoy le damos la palabra al presidente del Comité Central del Partido Nacional, abogado David Guillermo Chávez Madison, que a su vez es exdiputado de la República y exfuncionario público en el Poder Ejecutivo. Fungió hace algunos años como director del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop. En ese cargo tomó algunas decisiones de las cuales se derivó el cuestionamiento del Consejo Nacional Anticorrupción, convertido en denuncia pública, y ahora convertido en un requerimiento fiscal después de una investigación en el Ministerio Público. Es justamente el Ministerio Público, con los nuevos fiscales interinos, nombrado por una comisión del Congreso de la República, que activó este caso y lo llevó a los estrados judiciales. De los estrados judiciales se derivó una orden de captura en contra del señor Chávez Madison. La orden de captura se dio a conocer después de que un día, posterior a una conferencia de prensa en el Comité Central del Partido Nacional en el obelisco de Comayagüela, el señor Chávez intentaba un viaje fuera del país. Se explicó después, desde la sede del Partido Azul, que el viaje tenía como propósito someter al conocimiento de una Comisión Internacional de los Derechos Humanos una denuncia por acoso y persecución política por parte del actual régimen en contra de los opositores. Un enredo que no terminó de explicar bien el Instituto Nacional de Migración evitó que el señor Chávez pudiera emprender el vuelo. Salió del aeropuerto de Palmerola de manera no regular, puesto que también se habló de una salida violenta. Después de eso, se dio a conocer el requerimiento fiscal llevado a los tribunales una noche antes, a las 11:38, según el acuse de recibo del secretario del tribunal, y de ahí se derivó la orden de captura en contra de él y de otras personas por el mismo caso. El señor Chávez Madison se encuentra con nosotros esta mañana en línea para poder sostener una conversación sobre este caso, que nosotros vamos a tratar de entender en toda su dimensión y a escuchar las valoraciones que el ahora imputado y además presidente del Comité Central del Partido Nacional y exdirector del Infop tiene que compartir con los medios de comunicación. Señor Chávez, ¿está en línea con nosotros? Sí, yo lo escucho, don Darío, pero escucho también todo lo que está en la cabina hablando, entonces hay como una especie de interferencia. Vamos a corregir esa dificultad por la que le pido disculpas. Señor Chávez, vamos a corregir esa dificultad técnica por la que le pido disculpas. Antes, acepte usted mis muestras de agradecimiento por la gentileza de concedernos esta entrevista en un medio independiente y plural. Sea usted bienvenido a TV Azteca, don David. Muchas gracias, don Darío. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Nos sigue fallando un poco el retorno. Vamos a corregirlo, señor Chávez. Ahora mismo le aseguro que corregimos esa dificultad técnica para que usted tenga toda la facilidad y la comodidad, el suficiente confort para poder escucharnos. Antes quiero mostrar el encabezado del documento que llevó a los tribunales el Ministerio Público. El Ministerio Público acudió a los tribunales de justicia con una acusación en contra de varias personas, entre las que la que tiene mayor relevancia política por su cargo es el abogado David Guillermo Chávez Madison. En esa acusación, el Ministerio Público dice, entre otras cosas, que hay una relación de hechos, una presentación de distintas evidencias, de medios de prueba que evidentemente el tribunal tendrá que revisar en su justa dimensión.
el Ministerio Público dice: se presenta requerimiento contra David Guillermo Chávez Madison, José Olivio Rodríguez Vázquez, Mario Alejandro Calderón Maldonado y otros exfuncionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, causando con ello un perjuicio al Estado de Honduras por un monto aproximado de 75.937.529 lempiras con 67 centavos por la compra de suministros que no prestaron ningún servicio a la población del Estado de Honduras. Se solicita en el encabezado del documento orden de captura nacional e internacional. Se solicita también que se emita una alerta migratoria, que se tome declaración de imputados y que se señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial y se acompañan documentos. En lo relacionado con los antecedentes del caso, esta es un brevísimo resumen de lo que encierra esta acusación. Dice el Ministerio Público en su documento: se trata de una licitación pública a nivel nacional e internacional celebrada en el año 2012 para el suministro de servicios entre el Instituto Nacional de Formación Profesional y la empresa privada para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipo, software y servicio para el Centro de Formación INFOP de Catacama-Solancho y para el abastecimiento de 3 laboratorios y 3 talleres del centro regional antes mencionado. El monto total de la licitación aludida es de 75.837.529 lempiras con 67 centavos, licitación que fue realizada de forma irregular tanto por funcionarios públicos como por los representantes de la empresa privada. ¿Tiene usted pleno conocimiento de esta acusación, señor Chávez? Desde su punto de vista, don David, ¿de qué lo acusan? Bueno, hoy sí creo que estamos bien. Don Darío, nuevamente un saludo al pueblo hondureño que nos mira ante este prestigioso foro, al cual creo que hoy por hoy es el foro que más credibilidad tiene en el país. No soy para dar halagos, pero la manera que usted lo dirige acertadamente y al pan, vino, pues eso me hace estar aquí en este foro. Bueno, se me acusa, yo le envié a su productora la acusación que es de violación a los deberes de los funcionarios por firmar un contrato con un científico alemán que me lo remitieron a mí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de las Fuerzas Armadas, y también por nombrar una comisión. Es decir, no es por robar, no es por apropiación indebida, por malversación de caudales, es un invento para pegarle al presidente del partido que ocupa el gobierno ante su mala gestión un trofeo, es decir, pan y circo, lo que quiere. Y qué mejor trofeo que el presidente del partido, que ha convocado a marcha, que hay un montón de empresarios, yo diría que son sapos, que hemos ido a molestar para las marchas y después para quedar bien con el gobierno dicen: aquí vino David a pedir ayuda para las marchas, y pues se ha desencadenado a raíz de las constantes críticas que nosotros hemos tenido en todo el proceso de la elección del Ministerio Público, en todo el proceso de oposición, que ese es el rol que nos dio que nos dio el mandato el pueblo, pues no nos podemos quedar callados. ¿Por qué dice usted que es un invento, señor Chávez? ¿Por qué dice usted que es un invento? ¿No existieron estos hechos? No, el proyecto está funcionando, don Ángel Darío. Ese requerimiento se lo sacaron de la noche a la mañana, aún con la limitante, porque no hicieron, o sea, sí investigó el Ministerio Público. Ese caso es de hace más de 11 años. ¿Cuándo fue director usted del INFOP? Yo fui director del 2010 a principios del 2013, febrero del 2013. Esta operación cuestionada, ¿en qué consistió? ¿Qué fue lo que ordenó usted a su equipo de trabajo que hicieran? No, yo no ordené nada. En el gobierno del presidente Zelaya, él dona el terreno para hacer el INFOP en Olancho, en Catacama. Sí.
ahí se construye un majestuoso edificio. Él deja los recursos ahí, consigue el terreno, y en la administración de Papi La Orden, siendo el ministro del FIS, empieza la construcción y se construye algo majestuoso en Catacamas. No soy yo quien digo aquí va este taller A, B, C, D, sino que ya desde que nosotros agarramos la institución ya queda presupuestado de qué se va a dotar. Entonces, eventualmente se nombra una comisión que no la nombré yo, o sea, nunca la nombré yo, no tengo la facultad para nombrar. Incluso en un programa suyo, en otra televisora, ahí aparece quien denuncia, que es el señor Odir Fernández, que es quien también prácticamente redacta el requerimiento fiscal. Es decir, denuncia y redacta el requerimiento fiscal. Déjeme escuchar ese audio, déjeme escuchar, señor Chávez, un audio de 5 segundos con la voz de don Odir Fernández en aquel momento. Trajeron máquinas para reparar carros BM, Audi, Mercedes en Catacamas, Holanda. Trajeron máquinas para reparar carros BM, Audi. Trajeron carros, dice don Odir Fernández en aquel momento, para reparar carros y menciona unas marcas de alta gama. Continúe, señor Chávez. Tal vez pone el requerimiento fiscal. Muy bien. Y exactamente en ese mismo orden dice BM, Mercedes y Audi, el requerimiento fiscal. Es donde, ahí está, mire. El requerimiento fiscal dice que reparación de automóviles de las marcas BMW, Audi y Mercedes-Benz. ¿Qué quiere comentar sobre eso? Exactamente lo que dice el señor Odir Fernández es lo que dice el requerimiento fiscal. Exactamente lo mismo. Sí. Pero para eso, uno dice zapatero a tu zapato. Es decir, yo no puedo hablar de literatura como usted lo puede hablar. Es decir, me considero prácticamente un inepto en ese tema. Pero sí lo que puedo hablar es sobre este tema porque se nombró gente experta. Entonces los juzgados de letras de lo penal, cuando presentaron la acción, vino y le ordenó a los técnicos del Infop hacer un peritaje para qué marcas servían este equipo, que valga la aclaración, a la empresa que se le compró este equipo es la empresa más grande en equipo de formación del mundo. La empresa se llama Lucas Newell, es decir, es como hablarle en literatura de Gabriel García Márquez, de Pablo Coelho, es decir, lo mejor en temas de formación. Yo creo que los holanchanos tienen derecho a tener capacitación, pero este centro iba a ser un centro piloto porque le permitía el aprendizaje a distancia. Nosotros implementamos la educación a distancia aquí. Cuando nosotros implementamos la educación a distancia no existía el Zoom, este tipo de tecnologías, el Google Meet, pero el Infop ya lo tenía. Claro, en aquel momento al señor Odir Fernández también se le preguntó si usted estaba acusado y él dio una respuesta interesante que podemos rememorar después de una pausa, si me lo permite, señor Chávez. Vamos a detener nuestro conversatorio 2 minutos nada más para la publicidad. Señor David Chávez, exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional, ¿por qué tomaron ustedes la decisión, o no fue ustedes los que tomaron la decisión de usar equipo para reparación de vehículos de altísima gama en un centro regional como el que está mencionado? Vuelvo a repetir, no es que es de altísima gama, es en formación didáctica, no es Audi, Mercedes, BMW, donde se confunden, porque como no saben, es la verdad, como le explicaba, yo que le voy a hablar a usted de literatura, de
de oratoria, de expresión. ¿Quién tomó la decisión? Le agradezco sus piropos, pero ¿quién tomó la decisión? Cuando no es lo mío, es decir, le quisimos dar al ancho de acuerdo a la infraestructura que se construye ahí, un centro de capacitación agroindustrial del mejor nivel. Recuerde que venía Olancho de 2 expresidentes olanchanos. Los olanchanos querían lo mejor para su institución. Y eventualmente no es que yo dije, bueno, va esto. No, fuimos a ver otros proyectos, a Panamá, a Colombia. En el mismo Infop existía esa marca y todos los profesores decían la mejor marca de formación es Lucas Newell. Entonces, se venía de hacer un proyecto en la Universidad Nacional Autónoma y en las Fuerzas Armadas, todo el mundo encantado con ese equipo de tecnología. Se abrieron las bases, hicieron la licitación, participaron los italianos, participaron los americanos, participó todo el mundo y se coincidió que la empresa Lucas Newell es la mejor empresa para ese tema de formación profesional. No lo decidí yo, porque incluso yo solo fui parte del proceso. Yo dejé de ser director del Infop, pasaron 2 o 3 directores hasta que inauguraron el proyecto. Yo, una vez que salí del Infop, jamás volví a poner un pie adentro del Infop, únicamente para temas electorales en sus bodegas. Y eso de las marcas, se me ocurre que puede ser una falta de una visión adecuada de una institución que puede ser discutible en un ámbito, pero no me parece aparentemente un delito penal. Ahora, lo que está en cuestión es la enorme inversión de dinero. ¿Usted puede garantizarme, señor Chávez, que ese dinero para ese proyecto específico, independientemente cómo lo hayan formulado, fue usado, fue invertido de manera transparente y honesta? Es que es un proyecto llave en mano. El Ministerio Público pidió colaboración al gobierno de Alemania y que eso lo deberían de sacar. A la empresa Lucas Newell, a través de asistencia jurídica, y vino la empresa Lucas Newell y dijo, este es el proyecto, esto es lo que vale y es correcto lo que se hizo. Es decir, los alemanes no andan jugando, no van a poner un prestigio de una empresa billonaria que está en la bolsa de valores por un proyectito de $3 millones para ellos, pues. O sea, jamás van a arriesgar su prestigio ni por mí, ni por nadie, ni por el Infop, ni por el gobierno de Honduras. Señor Chávez, ¿qué significado? ¿Por qué no presentan esa asistencia jurídica que el Ministerio Público pidió al gobierno de Alemania? Donde el gobierno de Alemania, porque se pidió una asistencia jurídica, el gobierno de Alemania, a través de la empresa, dijo, es correcto, esos son los valores y más baratos, porque es decir, logramos negociar otras cosas, pues. Que el proyecto prácticamente por esa denuncia estúpida, diría yo, pues esa denuncia estúpida lo han querido matar. Señor Chávez, ¿qué significado tiene que la imputación que ahora lleva a los tribunales el Ministerio Público se origine en una antigua denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción? Si es que no tenían capacidad de presentar ningún requerimiento. ¿Por qué? Porque hubo distintas acciones en los juzgados de lo penal, donde se nombró un peritaje, se nombraron consultores técnicos, sobre eso el Ministerio Público se fue en amparo en la Corte de Apelaciones, sobre eso la defensa también se fue en amparo a la Sala Constitucional, y después de abrir apertura a pruebas el amparo, dice la Sala de lo Constitucional, yo ahí le envié el documento donde dice quién es el encargado, porque es un tema exclusivamente de peritaje financiero, técnico. Esto dice, ¿quién es porque no es un tema de robo, no es que David se llevó dinero a su bolsa, si es que más yo ni fui ni parte de los desembolsos, no fue que alguien agarró dinero ni nada. Pues mire, yo le digo, esta gente que han acusado, mejor solo me hubieran acusado a mí, hombre. Señor Chávez, ahora que menciona usted el verbo robar, ¿usted robó? No, ni quiera Dios, hombre, Dios me libre, jamás. Nunca. ¿Alguien de su equipo de trabajo? Mire, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero precisamente el Consejo Nacional Anticorrupción pidió en una nota todos los actos administrativos de David Chávez, porque yo entré en un pleito con ellos, sí. Con la señora Gabriela Castellanos y con el señor Odir Fernández. Entonces me buscaron hasta los calcetines, es decir, hasta lo último.
¿Y qué será que, por qué no sacaron nada más, don Ángel Darío? Escuchemos lo ¿Por que qué en no su logra- momento decía el por qué señor no lo- Odir Fernández refiriéndose a usted. Yo le pregunté concretamente si usted estaba acusado y este es el audio de lo que él respondió en su día. Actualmente el diputado David Chávez, que actualmente es diputado. Él era el director en ese momento. ¿Él está acusado? Fíjense que como hubo un proceso de delegación, se delegó toda el accionar en el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Dice él que usted no estaba acusado porque hubo una delegación para realizar esta operación. ¿Fue así? Mire, usted le sigue preguntando ahí que quién nombró la comisión, entonces él dice quién nombró la comisión y quién tiene la facultad. El INFOP está integrado por empresarios, trabajadores y gobierno. Claro. ¿Quién da la mayor aportación en la institución? El 99.9%, los empresarios. El INFOP vive de las aportaciones de la empresa privada. Así es. Porque el gobierno lo que le da es 1 millón de lempiras Así es. a una noble y enorme institución. Entonces ahí se conjunta pues una mesa directiva que toma las determinaciones y dirige las políticas de formación y rectoría de la institución. Entonces, ¿a quién se nombra el retorno? Tengo retorno nuevamente. Señor Chávez, cuando usted recurrió al Poder Judicial, el Poder Judicial lo amparó y ordenó al Ministerio Público en su día que cerrara la investigación. ¿Fue así? No, el Ministerio Público quedó facultado, como en distintos casos, no solo en mi caso, porque existe jurisprudencia en el tema de la prejudicialidad en respecto al debido proceso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tiene las técnicas de fiscalización como lo tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, el Tribunal Superior de Cuentas nombró a través de la ordenanza que hizo el juzgado una comisión de expertos de ninguna institución para decir, bueno, en efecto esto solo sirve para BM, Audi, Mercedes, como lo dice el señor Fernández. Entonces vino los técnicos del INFOP, que de por sí la mayoría pertenecen a Libertad y Refundación, dijeron, no, aquí sirve para Nissan, para Hyundai, para Toyota, para, bueno, valga la publicidad, discúlpenme. Para todas las marcas. Para todas estas marcas Sí. japonesas, hindús, alemanas, De acuerdo. francesas, para todas las marcas. De acuerdo. ¿Qué decidió el Poder como el Judicial? meollo del asunto, es decir... ¿Y qué decidió el Poder para- Judicial, señor Chávez? ¿Qué decidió el Poder Judicial en relación con las investigaciones? ¿Cuál fue el fallo del Poder Judicial en relación con la prejudicialización? Tal vez la productora lo puede poner para que pues no es tan bueno que lo diga David, sino que podamos leer el documento. ¿Qué dice el documento? No, bueno, se lo voy a leer. El documento dice, en su fallo dice, le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas como órgano encargado de poner en conocimiento al Ministerio Público, según sus hallazgos, las acciones administrativas, civiles o penales que en derecho procedan. Es decir, le dice el Ministerio Público, usted no puede proceder si el Tribunal Superior de Cuentas no le pone en conocimiento. ¿Y qué dijo el Tribunal Hay Superior de Cuentas sobre el asunto? El Tribunal Superior de Cuentas, entonces, en la época, no el Tribunal Superior de Cuentas del Partido Nacional, siendo presidente el hoy magistrado Roy Pineda Castro, siendo presidente, el magistrado de Libertad y Refundación, dijo no, los señores A, B, C, D, E, F no tienen ninguna responsabilidad penal, porque se hicieron auditorías, hasta una auditoría de una que le audita al Consejo Nacional Anticorrupción, PKF creo que se llama, dijo no, esto está bien en los números. Es decir, cuando ellos decían que había una sobrevaloración de un proyecto de 76 millones, 20 millones, entonces yo le digo a usted, de 7 lempiras, 2 lempiras es sobrevaloración. De 7 lempiras puede ser sobrevaloración, 30 lempiras. Pero de 7 a 2 lempiras, ¿qué va a ser sobrevaloración? Es decir, entonces la empresa que ganó no tiene derecho a ganar. Y claro, compararon zapatos finos de repente con zapatos de segunda, tercera generación, porque el tema de formación requiere
cierta durabilidad, porque tiene trato diario con todos los alumnos, y sabe que los alumnos no cuidan muchas veces las cosas. ¿Qué ocurrió Entonces, después de las larga conclusiones duración. del Tribunal Superior de Cuentas? Entonces se nombró un juez ejecutor. El juez ejecutor tiene la misma investidura de un magistrado de la Sala Constitucional, de acuerdo a lo que establece la Ley de ¿Y Justicia qué hizo ese juez Constitucional. ejecutor? En virtud de que no existe ninguna responsabilidad penal, le dice al Ministerio Público en esta Sala Constitucional, no en la pasada o en la antepasada. Es decir, acuérdense que este caso es un caso viejo, Sí. es un caso de más de 11 años. Sí. Entonces, ¿qué dice? No se ordena el cierre en virtud de que no hay responsabilidad porque usted quedó limitado. Es decir, el Ministerio Público no podía proceder si el Tribunal Superior de Cuentas no le emitía responsabilidad. ¿Qué tenía que hacer el Ministerio Público si no estaba de acuerdo con el informe del tribunal? Impugnarlo. ¿Y no lo hizo? Tiene tiempos perentorios. No lo hizo. Más bien, si no están de acuerdo, más bien a ellos hay que acusarlos en todo caso. Cuando el Poder Judicial llegó al... Señor Chávez, cuando el Poder Judicial, ordenemos un poco la plática, por favor. Cuando el Poder Judicial le dijo al Ministerio Público, cierre este caso en contra de esos señores, ¿qué hizo el Ministerio Público en ese momento? No hizo nada. ¿No recurrió y alegó esa discusión en los estrados judiciales? No, porque no podía, porque tenía la falta de acción el Ministerio Público. ¿No es que lo querían proteger políticamente a usted, sus correligionarios del Ministerio Público? No, si es que el Ministerio Público hizo todas las acciones necesarias. Yo escuchaba en un programa suyo que dijeron de que el amparo paraba la investigación. En ningún momento el amparo paraba la investigación. El amparo lo que paraba era la determinación de qué juez debería de conocer el asunto. De acuerdo. Pero nunca el Ministerio Público sigue investigando, asistencia jurídica a Alemania. Y después de la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción, el asunto incluso llegó a las manos de la Maxi. ¿Por qué la Maxi no lo acusó en su momento a usted? Me lo responde después de una pausa. Don David Chávez Madison, exdirector del Infop y actual presidente del Comité Central del Partido Nacional, continuará conversando con nosotros después de una pausa muy breve. No se aparte, por favor. Don David Chávez, hay un documento del Poder Judicial fechado en noviembre, recientemente, el 15 de noviembre del 2023, que anuncia que hace una relación de hechos y de toda la situación legal suya en ese momento sobre este juicio del Infop, y termina diciendo que para los efectos legales pertinentes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de noviembre del 2023. ¿Qué se constata en este documento, don David? ¿Está don David con nosotros todavía? Vamos a superar un impasse técnico que ahora tenemos en la conexión con nuestro invitado a nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca esta mañana, don David Guillermo Chávez Madison, exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional y actual presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. En ese documento que aparece en pantalla se verifica de parte del Poder Judicial que el receptor adscrito a la Sala de lo Constitucional por medio de la presente, en cumplimiento a lo ordenado al auto de fecha 15 de noviembre del 2023 recaído en la solicitud número tal, certifica que las copias fotostáticas que anteceden y que corresponden a número 1, una nota de fecha 24 de octubre del 2023, suscrito por el abogado Edgardo Enrique Rivera Argueta en su condición de juez ejecutor, misma que es dirigida al abogado José Mario Salgado del Ministerio Público con sello de recibido en dicha institución,
Dirección General de Fiscalías del 24 de octubre del 2023 a las 9:18, de lo cual el referido juez ejecutor presentó copia en original ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional en fecha 13 de noviembre del presente año y mediante la cual hace referencia a la presentación ante el Ministerio Público de un informe en relación a la ejecución de la sentencia de amparo, copia fotostática de actuaciones realizadas por el juez ejecutor, abogado Edgardo Enrique Rivera Argueta, relacionadas a la cumplimentación de una comunicación de fecha 26 de enero del año 2023 del recurso de amparo penal administrativo y que se relacionan en un auto, informe de fecha 24 de octubre del presente año, documentos que en su conjunto suman tres folios. Certifica que son auténticas por ser copia fiel a su original y se encuentran en esta Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Como he dicho, es firmado por Cristian Ramón Baquis Flores, receptor adscrito de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y firmado el 15 de noviembre del año anterior. Señor Chávez, ¿qué quiere usted demostrar con ese documento de la Corte Suprema de Justicia? No, la fecha de cuándo es, porque la gente dice, no, que la Corte de los nacionalistas, que la Corte esta, no está la Corte de Libre, la Corte que Libre impuso. Y contiguo a eso está la orden al director de fiscales, José Mario Salgado, donde se le ordena el cierre de la misma en virtud de que no hay responsabilidad penal, porque si usted mira ese requerimiento fiscal, da como hasta vergüenza, pues, da vergüenza. Señor Chávez, respóndame concretamente alguna pregunta sobre su reflexión en este caso que voy a plantearle a continuación. ¿Por qué argumentan ustedes y su defensa que hay peligro de un doble juzgamiento? No, porque definitivamente el Tribunal Superior de Cuentas, que es quien recibe el mandato de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional, a efecto que le dé la responsabilidad, sea civil, administrativa a la Procuraduría General de la República o penal al Ministerio Público, como han puesto cientos de casos de conocimiento al Ministerio Público, donde el Ministerio Público después actúa y envía a gente a la cárcel, entonces ya definitivamente no tiene capacidad de acción, es decir, el Ministerio Público tiene falta de acción en virtud de que ya existe una sentencia por la Sala de lo Constitucional dándole la competencia a quien tiene la capacidad de derivar la acción penal. ¿Por qué a usted no lo acusó la Maxi, habiendo tenido la Maxi en sus manos el caso? ¿Por qué no lo acusó en su momento? Porque cuando reciben de Alemania la contestación del gobierno alemán, dice que no podemos hacer nada. Si esos son los precios, le mandaron todos los precios de todos los proyectos en todo el mundo. Estos proyectos se suben a la página de transparencia de Alemania y decir cómo vamos a actuar. Es decir, cómo pueden decir que A, B, C, D o a nadie le dieron dinero. Estas empresas son altamente serias. Entonces la Maxi dijo, ¿cómo vamos a actuar? No es decir, ¿la Maxi no encontró delito en usted, en su actuación? No, ninguno. ¿Y qué va a encontrar? Puede encontrar cuando le encuentren a uno un depósito, un dinero, A, B, C, no. Si ese proyecto yo fui como el tercero, pero el proyecto continuaron 3, 4 directores más. Pero claro, hubo gente del mismo Infop, del sindicato, que uno les ponía orden, insistieron en denunciar. Yo venía con un crecimiento político enorme de mi mismo partido, pues era como un estorbo y entonces empezaron a presionar y las órdenes prácticamente de CNA salieron de Casa Presidencial. Señor Chávez, hagamos un ejercicio aquí frente al público que nos acompaña. Muéstreme sus manos, por favor. Esa pregunta se la hizo Callejas. ¿No puedo hacérsela a usted? No, pero es que las comparaciones no me gustan, pero bueno, yo sé que le hizo
Acá es exactamente esta misma pregunta. Tiene usted Me va a buena preguntar memoria si de mis manos- entrevistas, señor Chávez, pero si es mis ahora ma- con usted si- que si estamos mi ma- hablando. Usted me va a preguntar si mis manos Para son lo que le pido limpias. que me muestren sus manos es para lo siguiente. Si usted tiene las manos limpias y alguien lo acusa en un tribunal, ¿por qué no va al tribunal a mostrar esas manos limpias? ¿Por qué no lo hace ahora? Ahora, ¿usted cree que un caso tan... el caso lo presentaron el 28 de noviembre, Sí, un día después de que me bajaron del avión? sí. Al no encontrarme a mí y no capturarme, entonces hicieron una acusación el 27 de noviembre. La acusación la hicieron el 27 de noviembre a las 11:30 de la noche, según el Ministerio Público. Sí, Y yo tengo las cámaras del 27 de noviembre a las 11:30 de la noche y ahí no llegó nadie. entonces esa hora hay la un- falsificaron en el sello de recibido. No, sí que si usted mira el único, ahí está un corrector. Yo le envié, creo que a su productora, el único, donde corrigen, quitan, ponen, manchan. Entonces, claro, hay una prefabricación de un caso que no tiene capacidad de acción el Ministerio Público. Por esas razones donde usted no va a los existe ya- tribunales. ¿Usted cree que si yo me presento y yo le debo hacer una pregunta, y yo sé que usted es el moderador, y disculpe que se la haga, ¿usted cree que a mí Libre no me va a exhibir en el Parque Central como un enorme trofeo enchachado de pies y manos y decir aquí tenemos al presidente del Partido Nacional? Eso es lo que quieren. ¿Y usted cree que yo, sabiendo que esto es un tema político, yo les voy a dar ese gusto? Yo no les voy a dar ese gusto. El juez que pone, Marco Vallecillo, si es un activista acérrimo del Libre, yo lo conozco súper bien. Una fiscal ahí la tengo hasta en el censo, liberal y libre. Y hay una que es nacionalista, que vi que la que es nacionalista no se prestó, porque ella puso en el único que a las 8:30 de la mañana llegó. La nacionalista es muchacha honrada, ella puso a las 8:30 llegó. Las demás que son... Al final este es un caso político. ¿Por qué asocia el Poder Judicial con el Partido Libre? ¿Son lo mismo? ¿Perdón? ¿Por qué asocia usted al Poder Judicial, que es el que lo está requiriendo, con el Partido Libre? ¿Acaso son lo mismo? Sí, eso es lo mismo, exactamente. Para todo el mundo es conocido que la Corte hoy es de Libertad y Refundación, como antes era en teoría de los nacionalistas. Y yo creo que la corrupción se debe de combatir. Perfecto, que agarren a los que se robaron el dinero de verdad, sean nacionalistas y sean libres. Nacionalistas hay un montón que están en impunidad, libres hay un montón que ahí están, bueno, esto se amparan en decretos. Entonces usted deduce, don David, que si usted se presenta a los tribunales a mostrar esas manos que le he pedido que me muestre y que parece que a usted le ha incomodado, si usted se presenta, aunque presente limpias sus manos, ¿usted cree que hay una consigna, hay una manipulación política para hacerle ver a usted como un delincuente y hundirlo en la prisión? 100%, que no le quepa la menor duda, esa sería la enorme satisfacción. Yo escuchaba a este muchacho ministro de la presidencia, es una muchacha, una ficha, que tiene a su papá enchambado ahí en embajador en Corea del Sur. ¿A qué se refiere con ficha? Nosotros decían, no acusamos, dice, a no acusamos, o sea, como que ellos son los que acusan, como que el ministro de la presidencia es el que acusa. Entonces, definitivamente da vergüenza cuando un ministro de la presidencia dice que él lo acusa, o sea, que nosotros no perseguimos, o sea, dándose él la potestad como de fiscal general. Ya, Y después superaremos un incómodo problema de sonido en este momento y retomaremos la conversación. Vamos a aprovechar para unos mensajes comerciales muy breves. No se pierda el último segmento de nuestro foro esta mañana en TV Azteca, más cerca de ti.
Hoy en nuestro foro plural, donde caben todos los puntos de vista, todos los enfoques y todas las voces son bienvenidas, escuchamos al exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional y actual presidente del Comité Central del Partido Nacional, abogado David Guillermo Chávez Madison. Estamos en comunicación con el señor Chávez para las conclusiones de nuestro foro esta mañana. Hemos tenido una dificultad de sonido derivada justamente del sitio donde él se encuentra, en donde se ha activado una alarma contra incendios. Y eso es lo que dificultaba. Le pedimos disculpas a nuestra respetable teleaudiencia por esa dificultad que obviamente escapa de nuestras manos. Señor Chávez, ¿es una persecución política de la que usted está siendo víctima? Don David Chávez, ¿está en la línea? ¿Es usted víctima de una persecución política en toda regla? Si usted mira la acusación, don Darío, esa acusación da vergüenza. Es una acusación mal hecha. Es decir, como querer salir a la carrera con algo y capturarlo y exhibirlo, sin lugar a dudas, por ser yo parte, diríamos, de los motores más importantes de las movilizaciones en Tegucigalpa, por ser un constante crítico del gobierno, porque no son tolerantes a las críticas. Dice que decían que Juan Orlando, dictador. Juan Orlando nunca persiguió a nadie más que a los mismos nacionalistas, ¿verdad? Pero nunca persiguió a nadie de la oposición, absolutamente a nadie de la oposición. Teniendo en su escritorio el fiscal anterior, Oscar Fernando Chinchilla, el caso del Infop, que ahora se ha reactivado, ¿por qué no lo movió él? No me si lo tuvo la Maxi, don Darío. Bueno, sí, pero ya dijimos que la Maxi no consideró llevarlo a los tribunales, no sé por qué razones, pero el hecho objetivo es que la Maxi no lo imputó a usted, evidentemente. Pero después de la Maxi, ¿por qué el señor fiscal no movió este caso como sí lo hicieron los fiscales interinos? No, porque es que no movieron nada. ¿Y usted cree que van a mover eso de un día para otro? No movieron nada. Es decir, si lo hubieran querido reaperturar en un Estado de Derecho, en un debido proceso, en un legítimo derecho a la defensa, bueno, venga David Chávez, venga, va a tomar su declaración, venga Olivio Rodríguez, venga A, B, C, D. ¿No lo llamaron a usted en ningún momento? No, anteriormente sí fuimos a declarar, ¿verdad? Anteriormente, claro que fuimos a declarar. ¿Y esas declaraciones provocaron satisfacción en el Ministerio Público? Pues sí, que lo que declaro aquí fue lo que declaré, así que como no tengo nada que esconder, don Darío. ¿Y qué voy a esconder yo? Don David, Sí, no tiene nada que esconder, escúcheme estos dos. Ni el dinero. Escúcheme estos dos. Escúcheme por favor estos dos elementos. Si usted no tiene nada que esconder y si la acusación está mal hecha, como usted lo ha dicho, son palabras suyas, ¿por qué no va a los tribunales mañana por la mañana? ¿Por qué no va mañana por la tarde a los tribunales y les derriba esa acusación en su contra y se resuelve el problema? ¿O es que se siente indefenso usted? No, yo creo que si pusieran a un juez garante justo, inmediatamente me presento. Pero yo que conozco a Marco Vallecillo, que sé que sigue instrucciones y sé lo que hablan ahí entre ellos, que lo que hay ahorita que hacer en este momento es perjudicar al Partido Nacional para exhibirlo por lo que representa David Chávez. Es decir, si David Chávez no hablara, si David Chávez no fuera presidente del Partido Nacional, si David Chávez estaría ahí calladito como un montón de cobardes del Partido Nacional, que esos sí son grandes ladrones y grandes pícaros que están callados porque están así con miedo, entonces por eso es que no les hacen nada. Los pícaros y los ladrones están callados. ¿De su partido? Calladitos, porque de mi partido, sinvergüenzas, pícaros, ladrones. Pero los que hacemos oposición y los que no tenemos miedo, nos pueden expurgar lo que sea. Pero en virtud de que nosotros expresamos y hacemos una oposición, que ese es el derecho que tenemos porque fue el mandato que el pueblo nos dio, entonces el gobierno es susceptible a la crítica
Y saben que yo también soy de los articuladores de las movilizaciones, de las grandes movilizaciones que hacemos. Entonces aquí hay que pegarle al trofeo más importante ahorita es el presidente del Partido Nacional. Y esos pícaros y esos grandes ladrones que usted dice de su propio partido, ¿en qué cargos estuvieron? Para más o menos tener una idea quiénes son. En distintos cargos. Son sinvergüenzas y callados, con miedo, porque no tienen lo que ponen las gallinas. Porque como sí robaron, por eso están callados. Que son unos grandes sinvergüenzas. Pero igual en Libre hay un montón de sinvergüenzas, ladrones también. Pero un montón. Y hoy caminan con enorme seguridad y con enormes cosas. ¿En el actual gobierno? En el actual gobierno hay ladrones. Enormes ladrones. ¿Quiénes son? Enormes ladrones. No, yo no lo voy a decir, pero sí, claro que están robando. Se están robando, pero a mano abierta. ¿Qué evidencias tiene usted sobre esto? Es bastante grueso lo que está diciendo, señor Chávez. No, sí, es que no se ocupa ser sabio para saber que sí están robando. Si no, revise todos esos procesos de adjudicación que prácticamente son de compadre hablado. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, Darío? Porque bueno, eso ya le corresponde a otros. Pero ¿cuál es nuestro deber? Que nos asigne un juez al más antiguo, sea libre, liberal. Ese sí va a aplicar la justicia correctamente. Pero ¿cómo cree usted que quien denuncia le va a armar el requerimiento fiscal? ¿Cómo cree usted de que lo presentan a las 8 y 30 de la mañana y después lo presentan a las 11 y 30 de la noche? ¿No cree usted que hay ciertas inconsistencias, don Darío? ¿Usted quiere elegir un juez a su medida, a su gusto? No, el que no tenga la voluntad de perseguir a la persona. Es decir, lo que usted tiene que perseguir es en efecto si hay delito o no hay delito, si es inocente o es culpable. Pero si usted mira de que me van a denunciar a mí por nombrar una comisión, o sea, no sé cuál es el delito ahí. Porque un alemán que me lo mandaron de la Autónoma y las Fuerzas Armadas, no sé cuál es el delito ahí. Don David, ¿cuál es el caso? Audi, Mercedes. ¿Cuál es el caso de una persona fallecida que también está acusada? ¿Es cierto eso? ¿Es así? Sí, es cierto. Es el del científico alemán que me lo mandaron a mí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuyo nombre aparece en una necrológica que está ahora en pantalla, el señor Karl-Heinz Kranich. Mire, la profesión es ser un doctor en matemáticas. ¿Sí? Entonces, en teoría dicen que yo firmé el contrato. Yo no firmé ni un contrato. Si hay una firma mía ahí, porque yo nunca firmaba contratos de recursos humanos, jamás. La firmaban otras personas, pero como mire, yo soy una persona que me documento, yo sé quiénes firmaron los contratos de ese científico, o sea, no estoy diciendo que es malo, de ese científico, y me lo imputan a mí. No importa que me lo imputan a mí, si yo sé que todo lo que han hecho es ilegal. ¿Y sabe cuál es el problema del caso, don Darío? Que se llevan gente que no tiene nada que ver. Mejor solo me hubieran acusado a mí. Pero imagínense gente humilde, pobre, definitivamente que no, puchica, o sea, que están pagando por mí, es decir, que están pagando por mí una acusación por estar yo en la política, que me tienen hoy separado de mis hijos, que los miro a través de un iPad y dice, papá, ¿cuándo voy a ir a la escuela? Don David, ¿cuándo puedo ir a ver a mis compañeritos? Don David, ¿puedo saber dónde se encuentra usted ahora? Pues en un lugar seguro, don Darío, en un lugar seguro. ¿En Honduras? Estoy en un lugar seguro. No, yo manifesté en otro programa que no estaba en Honduras, porque no hay condiciones. Ahí se lo garantizo que ahí lo que van a hacer es matarme. Es cierto, don David, que el caso suyo está siendo sometido a una negociación política y que a cambio la bancada del Partido Nacional va a aceptar votar por un candidato a fiscal permanente que presenta el Partido Libre. Yo le digo a mi bancada desde el exilio, no me vayan a negociar nada. Yo aguanto y soporto lo que sea por la democracia de Honduras. A mí no me vayan a negociar. Yo sé que ellos no están negociando nada, pero que no se les ocurra a mí que porque yo regrese a Honduras, yo aguanto lo que tenga que aguantar. Pero quien no aguanta el gobierno es el pueblo.
Y si yo me tengo que sacrificar, con el mayor de los gustos, don Darío. Señor Chávez, Con el mayor de los gustos. en este último minuto quiero preguntarle, ¿su partido está negociando con el Partido Libre la integración del Tribunal Superior de Cuentas, la elección de otros funcionarios en el Congreso y la normalización del funcionamiento del Poder Legislativo a cambio de impunidad? No, sí, le reitero y le repito, el Ministerio Público tiene que perseguir el delito. De acuerdo. Ahí tienen casos grandes que los saquen de la gaveta, hombre, que los saquen de la gaveta, los casos grandes, esos de los corruptos que están callados, esos que los saquen. Y que vaya un cachureco, un liberal, un libre, y ahora si está PCH, un PCH. ¿Verdad? ¿Cuáles casos, por ejemplo, debería remover el Ministerio Público? ¿Cuáles casos? Yo no sé cuáles son los casos, pero ellos tienen casos ahí. Muy bien. Ellos tienen casos. Señor Chávez, gruesos, le agradezco mucho su gentileza gruesos. de hablar con nosotros esta mañana. Solo nos queda un minuto. En esos 60 segundos, ejerza la libertad de expresión como mejor le parezca. Diga lo que quiera, por favor. Bueno, primero agradecerle, don Darío. Esto no es una prueba fácil. Estar alejado de su familia es difícil. Yo creo que el combate a la corrupción debe perseguirse sí o sí, pero no de esa manera de a través de una orden de alguien decir persigan al presidente del Partido Nacional. Eso definitivamente no es justicia. Yo no soy de los que creo que la clase política tiene que intervenir en la justicia para perseguir a su adversario político. No soy de los que creo que se debe de instrumentalizar la política para acabar con la oposición. Gracias, señor Creo Chávez. que la Bueno, muchas gracias, don Darío, que Dios lo bendiga, y por lo menos garantizo que en este corazón no existe odio para nadie, más bien únicamente misericordia de Dios. Espero que se haya gracias, don sentido Darío, por la cómodo oportunidad. con nuestra entrevista y le agradezco mucho su gentileza, don David. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buenos días. Muchas gracias. El exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional y presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Guillermo Chávez Madison, ha tenido la palabra en este foro que llega a su minuto final. A todos, muchas gracias. Adiós.